Bueno, y vamos a establecer contacto con Lavi Abraun, un economista al que siempre lo molestamos, para saber de qué se tratan las medidas. Bueno, fueron muy claras las medidas que anunció Luis Caputo, pero más allá de eso, ¿cuáles pueden llegar a ser las repercusiones? Sobre todo en los precios, que es lo que más nos interesa a los ciudadanos de a pie. ¿Qué tal, Lavi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo puede repercutir todas estas medidas que dice, bueno, se liberan directamente las tarifas, por ejemplo, los subsidios que se retraen, el dinero que va a llegar a las provincias que también se va a retraer? ¿Cómo te parece que esto puede repercutir en el día a día y si hay un techo o si hay manera de que, digamos, bueno, hasta aquí llegó? No está claro. En primer lugar, tenemos una depreciación o una devaluación, digamos, a 800 pesos el oficial, más impuestos que haya encima. Entonces, bueno, efectivamente va a haber precios que vayan a la par del dólar. Y después, como decías, la quita de subsidio va a hacer que aumenten las tarifas de energía, de gas, mucho, mucho. Los colectivos probablemente también. Bueno, efectivamente, eso va a golpear en los bolsillos y eso va a desatar un aumento de precios que ya lo estuvimos viendo, porque ya en la semana pasada, cuando el ministro del Interior dijo que iba a valer cerca de 650 el oficial, al final va a ser 800. Bueno, ya muchos precios se fueron acomodando con eso. Entonces, bueno, me parece que lo que viene es una alta inflación y no está claro qué tipo de medidas va a haber, sobre todo para los salarios de las clases medias. Sí va a haber medidas de contención, medidas como asignación universal por hijo que aumenta, pero no para las clases medias. Va a haber tendremos que ver qué tipo de paritarias hay, si los salarios pueden acompañar. El sector público va a echar mucha gente, también va a haber muchos despidos, la obra pública se paraliza, o sea que la construcción también va a despedir mucha gente. Bueno, vienen meses de primero alta inflación y después alta desocupación, un problema que en este momento parece como lejano, pero va a venir del año que viene una alta desocupación también. La famosa estanflación que habló el presidente, bueno, va a ser esto, va a ser más bien recesión con inflación, y es un poco el panorama más inmediato. David, técnicamente siempre hablamos, nosotros decimos, bueno, hiperinflación, tenemos, los más viejos tenemos el recuerdo de la hiperinflación del 89, pero más allá de eso, digo, ¿hay un número en el que podamos decir, a partir de acá hay hiperinflación, o eso directamente no importa teniendo en cuenta las características del momento económico? No, no es tan importante exactamente el número. Efectivamente es una inflación muy alta, se habló de 15.000%, de vuelta me parece que es número recontra exagerado, tanto por parte de Milei como de Caputo. La hiperinflación del año 89 fue 5.000%, ahora nos hablan de 15.000. No se va a llegar nunca a eso, y eso se utiliza un poco como casi una extorsión para decir hay que aguantar el ajuste, esto es lo único que hay, no hay alternativa. Efectivamente sí hay alternativas, se optó por una alternativa que es completamente, bueno, que busca bajar la inflación a partir de la recesión, bajar la inflación a partir de que no alcancen los salarios, bajar la inflación a partir de que haya desocupación, de que no se encuentre trabajo, que no pueden aumentar las paritarias, que bajen las jubilaciones probablemente también. Bueno, entonces a partir de ahí se piensa en bajar la inflación y se utiliza como excusa una inflación hipotética de 15.000% que no existe ni existió nunca. Me parece un poco, bueno, eso, muy fuerte por parte del presidente usar ese tipo de expresiones. Y bueno, veremos hasta dónde se llega. No se va a llegar a una hiperinflación así porque no hay antecedentes de ese tipo. ¿Hay consenso en la doctrina económica con respecto a la utilización de cada vez que se dice, bueno, el problema es el déficit fiscal? ¿Hay un consenso o realmente hay otro pensamiento que más allá de ajustar lo que es la cuestión fiscal, se puede llegar al mismo resultado? No, no hay consenso. Fíjate que Caputo dijo que en los últimos 123 años, en 113 hubo déficit fiscal. Es decir, que hubo déficit fiscal en años de crecimiento, hubo déficit fiscal en años de inflación, en años sin inflación, hubo déficit fiscal el año que ganamos el campeonato mundial, hubo déficit fiscal el año que lo perdimos. Siempre hay déficit fiscal, entonces en definitiva no alcanza para explicar el déficit fiscal todos nuestros males. Evidentemente no hay forma de explicar, porque si siempre hay déficit fiscal, bueno, en definitiva, eso no es una explicación. Hay diferentes formas de encarar la cuestión de la inflación, hay diferentes doctrinas, hay experiencias
exitosas en nuestro país y en otros países del mundo, donde donde ajuste no es sinónimo de establecimiento de una macroeconomía, digamos, establecida o sin inflación. Se puede controlar la inflación sin necesidad de un ajuste brutal, no son sinónimos. Se eligió ahora el camino del ajuste, pero no es el único camino posible. Dijo algunos meses. ¿Tenés idea de cuántos meses podremos estar con alta inflación? No, porque al mismo tiempo tampoco quedan claros cuáles son los caminos a seguir. Se habló de un tipo de cambio de 800 pesos, pero no se dijo si ese nivel va a quedar o si va a seguir subiendo, entonces la inflación puede seguir. No se habló, no está claro cómo va a pararse ni la inflación ni cómo se va a reactivar la economía después de la recesión, sobre todo si no hay obra pública, si no hay construcción, si no hay generación de nuevo empleo. Entonces podemos tener tranquilamente un año de inflación, 6 meses. Sinceramente no me animo a hacer un pronóstico. Lavi, muchísimas gracias como siempre. Gracias a Osvaldo por el contacto. Un abrazo. Lavi Abraham, dando cuenta de una visión sobre lo que acaba de decir hace minutos nada más el ministro de Economía. Hacemos una pausa breve y ya estamos de regreso.